El título me atrapó de inmediato. ¿Sueña Kalki con vacas virtuales? Me pareció un guiño tan claro a Dick que lo busqué como quien se aproxima a algo ya conocido. Y por supuesto, esperaba encontrarme con algo inspirado en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Algo que evocara a Wilbur Mercer, quizás, y al breve instante en que Al Jarry aparece en la historia. Pero me sorprendió. Desde las primeras páginas sentí que habían entrado en un universo distinto y sin embargo muy dickiano, por llamarlo de algún modo. ¿Dickiano? Creo que me cuesta llegar tan lejos, aunque admito que a cada paso veo paralelismos inevitables. Al leerlo, la figura de Barry, un antihéroe, borracho y criminal que es elevado a un mesías, me hizo pensar en esas figuras de Dick que siempre parecen atrapadas en una red de realidades y roles impuestos. Pero aquí, la relación entre realidad y simulación se siente más consciente de sí misma. En Sueñan, los androides, el culto de Wilbur Mercer y la presencia de Al Jarry existen en un mundo donde la gente busca algo auténtico en una espiritualidad desgastada, casi sin esperanza. Aquí, en cambio, el culto a Kalki parece ganar fuerza precisamente porque el público está sediento de una ilusión verdadera. Para empezar, el protagonista no es un cazador de androides, sino el actor que encarna al Mesías y que se mueve en este mundo de creencias virtuales que él mismo encarna, aunque sin saber hasta dónde llega el personaje y dónde empieza él mismo. Y creo que ahí radica la similitud con Dick, esa constante ambigüedad entre quién es uno realmente y el papel que nos construyen. No es exactamente Al Jarry ni tampoco Mercer, pero ese mismo tono de alienación, de juego con la identidad, me recordó a ellos. Veo lo que dices, pero aquí no estamos hablando de una sociedad que se engancha a la ilusión como una simple válvula de escape, ¿verdad? La religión virtual que Barry encarna va construyendo algo, un culto que él mismo parece desconocer. Exacto. Y ahí es donde empieza lo más interesante. En la historia de Dick, Mercer se convierte en una figura de culto a través de una simulación religiosa que pretende dar consuelo, mientras que aquí, el culto tecnológico alrededor de Kalki se vuelve una ilusión real para la gente, más que una guía o una redención. Sí, aunque la diferencia esencial sería que en ¿Sueñan los androides? El culto de Mercer se presenta más como un eco de una espiritualidad manipulada, casi desgastada por su propio sistema, mientras que aquí, la figura de Kalki termina pareciendo más real que la propia simulación, casi como si se volviera inevitablemente tangible. Y eso me parece un toque nuevo. Totalmente de acuerdo. Y creo que por eso lo definiría como un mundo dickiano, aunque claramente toma sus propias direcciones. No sé si será el tono, los personajes o esa incertidumbre entre realidad y virtualidad, pero logra transmitir la misma inquietud, ese algo que te hace preguntarte si alguna vez dejamos de estar bajo el control de una simulación mayor. Entonces, en cierto modo, Barry no solo lucha contra su propio papel como Kalki, sino que también está obligado a confrontar la naturaleza de la simulación que lo rodea. La ilusión de un Mesías, pero con la posibilidad de que todo esté sustentado por una mentira, aunque una que él mismo termina aceptando. Un detalle interesante para el tema, diría yo. Definitivamente. Y al final, creo que esa ambigüedad entre ilusión y realidad es lo que hace que esta obra resuene con el universo de Dick, aunque de una forma nueva. Barry no se convierte en Kalki porque alguien le otorga el rol, sino porque el culto lo absorbe hasta que la ficción se vuelve real, o algo así. Sí, es casi como si la mentira misma se convirtiera en una verdad por la forma en que la gente la necesita, lo cual para mí siempre ha sido uno de los temas más interesantes de Dick. ¿Qué tan real es lo que creemos cuando todos lo creemos, aunque sepamos que es una construcción?
Me llamó la atención que hay cazadores de androides en esta historia, aunque muy diferentes a Descartes. No quiero revelar demasiados detalles de este libro apasionante y nada previsible, pero estos cazadores de androides marcianos son casi lo opuesto a lo que encontramos en la obra de Dick. Son repulsivos, inhumanos en su brutalidad, y su programación para neutralizar parece desconectada de cualquier tipo de conciencia propia. No están resolviendo un problema, más bien se sienten casi parte de él. Exacto, los cazadores aquí son de todo menos empáticos. A veces las androides muestran esa frialdad calculada que podría leerse incluso como humanidad reducida a su forma más pragmática. Pero el agente López, el neutralizador, es otra historia completamente. Si algo es inhumano en esta obra, es su frialdad, pero es un tipo de crueldad tan perfeccionada que a uno le deja incómodo. A diferencia de los cazadores de Dick, que parecen desgarrarse entre la indiferencia y la culpa, López parece ser casi una máquina en su propia brutalidad, implacable. Quizá no tenga ni siquiera esa frágil empatía que solemos esperar en una figura humana, y eso lo convierte en algo más perturbador. Lo que creo que hace tan fascinante a este relato es cómo capta algo místico y, a la vez, apocalíptico. No es solo un relato de ciencia ficción, es como si mezclara la espiritualidad con un mensaje muy directo sobre la tecnología y el poder que tiene en la construcción de ídolos modernos. Exactamente. Y Barry es central en esto. Es más que solo una figura para el holograma. La experiencia de 3 años como Kalki lo transforma. No es solo alguien prestando su imagen, es una visión de lo que significaría vivir como un dios, o al menos sentirlo desde dentro del propio ser. Es un punto muy potente y es fascinante cómo la novela alterna entre un humor oscuro y esos momentos casi poéticos, surrealistas, incluso caóticos. A veces sentí que era casi como ver un cómic de Metal Horland, puro delirio, pero a la vez profundo. Es cierto, tiene ese tono visual, hasta cinematográfico. En el ritmo también lo sentí así. Va desde el humor hasta la sátira religiosa, o incluso la crítica social. La tecnología aquí es como un sustituto de lo divino, y la novela no teme burlarse de la idolatría contemporánea. Sí, y en eso su ritmo es algo parecido a una serie actual, creo, pero con sus giros inesperados. A medida que avanzaba, no estaba segura si Barry era Barry, Barrilito, Kalki o los tres. Y, aún más inquietante, si él realmente sabe quién es en todo esto. Eso es lo más desconcertante, ¿verdad? La novela establece que él es Kalki, o al menos así lo parece, pero queda la ambigüedad. Ese juego entre las diferentes identidades de Barry y sus manifestaciones en distintos planos casi crea una paradoja de quién es realmente. La narrativa misma se vuelve un poco un reto. Mezcla lógica y caos de forma tan coherente que uno termina creyéndola. Es un thriller místico, en cierto modo, que parece vulnerar la lógica sin quebrarla. Y con esa estructura es como si estuvieras en una historia que tú mismo tienes que construir. Es algo más que leer, es ensamblar el mundo entre líneas. A veces me daba la sensación de estar viendo la destrucción de una realidad desde dentro. Sí, la destrucción de un mundo virtual por sus propios cimientos, algo que paradójicamente fue construido para darle forma. Es una novela de giros, pero no solo en la trama, también en su sentido. Claro, y eso es lo que la hace una lectura tan cautivadora. Es casi como si el lector mismo necesitara integrarse en ella para sacar todo su sentido. Sin duda, una historia para releer y redescubrir una y otra vez. Entonces, ¿dirías que es una obra dickiana? Creo que sí y no. Tiene esa ambigüedad y juego con la identidad que me recuerda a Dick, esa manera de dejar al lector preguntándose quién es quién o qué es realmente real.
pero al mismo tiempo siento que el ritmo y la atmósfera aquí son diferentes. Es una mezcla menos densa, más ligera y al mismo tiempo más salvaje, algo que te permite disfrutar sin que necesariamente te hundas en la melancolía. Sí, en parte me inclino a pensar que lo es. Esa inestabilidad en la realidad, la pérdida de sentido en un universo que parece deshacerse por las costuras, eso es Dick, sin duda. Pero luego está Barry. Él tiene un tono más cínico y a la vez vulnerable, algo que lo hace menos oscuro que los antihéroes de Dick. Es como si esta historia tuviera una ironía que le falta a Dick, una especie de juego con la idea de lo divino que no pretende ser solemne. Quizá por eso me inclino a pensar que Sueña Kalki con vacas virtuales sí podría ser dickiana en el fondo. Esa exploración de la verdad en un mundo de simulaciones, de lo que somos cuando creemos en algo ilusorio, y sin embargo, también hay una manera casi lúdica en cómo se desarrolla el relato, que la aleja de Dick y la lleva a su propio espacio, como si este universo fuera menos triste y más delirante. Y es justo eso lo que me hace dudar. Es como si fuera Dick, pero con un toque menos sombrío y más abierto a la posibilidad de que lo ilusorio tenga algo de verdad, al menos en este universo. En ¿Sueñan los androides? El universo se siente condenado, una red de alienación casi asfixiante. Aquí, el caos tiene otro matiz, un sentido de humor que quizás suaviza la desesperanza. Así que, ¿es una obra dickiana? Tal vez sí, y a la vez algo totalmente diferente. Diría que es un tributo más que una imitación, un homenaje a Dick con sus temas de realidad y alienación, pero también una parodia sutil que por más que nos acerque a ese tono, se permite otros matices, uno más ligero, como un cómic en un mundo sagrado y profano a la vez. Quizá nunca sabremos si es una obra realmente dickiana o una obra que simplemente conversa con él en paralelo. Tal vez, y aquí me contradigo un poco, esa ambigüedad es lo que hace que, en cierto modo, sí lo sea.